Bien, después de esta pequeña pausa vamos a seguir en el programa. Tengo entre mis manos un libro, se llama El quinto país del mundo, de Begoña Olavarrieta, que se va a presentar mañana en nuestra ciudad, concretamente en el Ateneo de Jerez. Y ahora vamos a conocer, porque su autora está con nosotros, vamos a conocer a qué hora y sobre todo en qué consiste el libro, porque tiene que ver con la migración y cuenta historias muy interesantes, en concreto una, para ser más exacto. Bueno, Begoña es periodista y antropóloga que hoy nos acompaña. Begoña, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien aquí entre vosotros. Ajá. Mañana se presenta este libro en el Ateneo de Jerez. A las 8 de la tarde. A las 8, que el Ateneo está en la calle San Cristóbal, ¿verdad? Exactamente, San Cristóbal 8. En el centro de la ciudad. Ajá. ¿Nerviosa por presentar el libro o no? Un poquito, ¿sí? Un poquito, y sobre todo por presentarlo en Jerez, que es muy especial porque la historia que cuenta este libro es de una mujer que vive en Jerez. Y la historia nace en Jerez, donde yo conocí a esta mujer, a su familia y toda la historia que yo quería contar. Con lo cual Jerez para mí es una plaza fuerte, sí, realmente. Sí. Además una historia real, Por que supuesto. No es una novela, que no es nada inventado, sino que es una historia que te contaron, que lo has vivido y bueno, te propusieron hacer este libro. Y total, que se han reunido muchos condicionantes para llevarlo a cabo, ¿no? Muchísimos. La verdad es que a mí me llamaron pues hace más de un año de la editorial San Pablo, que es quien edita este libro. Yo llevaba varios años trabajando en Jerez, en CEAIN, en el Centro de Acogida de Inmigrantes, con lo cual conocía de primera mano la realidad de los migrantes. Cuando me llamaron y me propusieron escribir un libro sobre migraciones, yo me eché un poco las manos a la cabeza, porque sobre todo hay tanta literatura escrita sobre migraciones que yo pensé, ¿y qué cuento de nuevo? Porque ya casi todo está dicho. Tengo que decir que estuve un mes y medio sin escribir una sola línea. Estaba en blanco y todos los días me levantaba, página en blanco, Dios mío, que no sé qué hacer. Y un día pensé en Carmelina. Carmelina es una mujer que vive en la residencia de mayores de La Granja, y ella tenía una historia muy representativa de lo que son las migraciones hoy, de salida, de prejuicios, de adaptación a un entorno diferente y de retorno a España, en una España en la cual vuelve a vivir inadaptación, prejuicios, etcétera. Una historia muy bonita que yo llamo un cante de ida y vuelta, porque Carmelina se va en la época de la posguerra con sus padres y vuelve de la mano de su nieto Andrés, que es un chaval de 17 años que llega a Jerez, se enamora y decide quedarse. Y tira de toda la familia de vuelta. Ajá, curioso hecho, ¿no? Muy bonita, la verdad es que es una historia bonita. Imaginaros, además es una historia que comienza pues en plena guerra civil, realmente, cuando el padre de Carmelina, la protagonista, vive en un Madrid muy difícil. Es un Madrid convulso, los enfrentamientos, hay persecuciones en la calle y él teme por su vida en un momento dado y se mete dentro de la Embajada de Panamá en Madrid. En aquel momento las embajadas, sobre todo de muchos países latinoamericanos, sirvieron de país de refugio, aún dentro de España. Ajá. Era territorio internacional, con lo cual el padre de la protagonista fue refugiado. Imagínate si estamos hablando de cosas muy contemporáneas, ¿no? Al final sale, él se va a Venezuela, se lleva a su mujer y a sus hijas y comienza allí la historia de Carmelina, una historia en Venezuela, donde sus padres no ven bien que tenían dos niñas, Carmelina y su hermana Adelita, no ven muy bien eso de que se mezclen con venezolanos, ¿no? O sea, imagínate, llegan a un país y ellos como extranjeros tienen prejuicios hacia los habitantes de ese país. Bueno, Carmelina se enamora, sus padres se niegan absolutamente a que se case con el venezolano porque le llamaban el indio, que en realidad es la idea que ella tenía de aquellas indias, ¿no? Aquello que ella pensaba saliendo de España. Y bueno, poco a poco Carmelina consigue, bueno, escapándose en realidad de casa, vencer los prejuicios, casarse con el que fue su marido hasta hace pocos años. De hecho, el marido murió en Jerez. Sí. Murió en Jerez. Está aquí. Viene con sus hijos, tiene sus hijos venezolanos. Y como yo digo, es una historia de retorno. Ella se fue en la España de la crisis, en la España de la posguerra, y retorna en la España de la crisis. Su nieto Andrés, un chaval, imaginaros, 16, 17 años, vive en Venezuela, no puede ser quien es, no puede desarrollarse, no puede salir a la calle, siente mucha inseguridad. Es como si viviera
la misma historia de su bisabuelo. Y decide que se quiere ir a Estados Unidos. Como él tiene pasaporte español por familia, la madre le dice, bueno, ¿por qué no te vas a Madrid primero? Pruebas España. Él llega a Madrid, tiene una familia en Jerez, viene para Jerez y se enamora de Jerez. Y se acabó el proyecto de Estados Unidos, se acabó el proyecto de Madrid, se queda en Jerez. Y en ese momento él llama a su familia y les dice, veniros para acá, aquí se puede vivir, allí no podemos vivir. Y es este chaval, Andrés, quien tira de su madre y tira de sus abuelos, de Carmelina y Enrique, este chico venezolano con el que se casó, y viven aquí ya desde hace, pues yo creo que más de 8 años. Están viviendo ya en Jerez, asentados en Jerez, toda la familia en Jerez. Ajá. Y bueno, ¿y Carmelina qué dice que cuentes la historia en un libro? Carmelina cuenta anécdotas muy curiosas. Por ejemplo, cuando llegan en barco, claro, en aquel entonces, imagínate, estamos hablando del 52, cuando llegan en barco al puerto de La Guajira, en Venezuela, el más cercano a Caracas, pues claro, dice que el barco iba lleno de gente, familias enteras, hombres que iban a buscarse la vida, mujeres que se habían casado por poderes y que se iban a reunir con sus maridos. Cuando llegan hay muchísima gente en el puerto esperando, todo el mundo expectante a ver quién llega, y la madre de Carmelina le dice, Carmelina, sube a cubierta a ver si ves a papá. Total, que Carmelina sube, Carmelina tenía 16 años. Y baja corriendo al camarote, horrorizada, medio en lloro, diciendo, mamá, mamá, ahí arriba hay hombres desnudos y son negros. Carmelina es una mujer que viene, claro, de una España en la que ella no había visto un hombre negro en su vida. Le asusta muchísimo ver a los obreros descargando el barco, ¿no? Esta anécdota explica muy bien cómo los prejuicios, cómo ciertas cosas que pensamos o que nos han educado en ellas pesan tanto. Ella estaba horrorizada, estaba tremendamente asustada por ver hombres negros. Llegan a Caracas, todo es diferente, los olores, los sabores, el idioma, pese a ser un idioma común, es muy diferente. A ella le llaman por la calle la portuguesa, y ella empieza a sentir como una especie de rechazo bidireccional, pues de ella llegada a un país nuevo, del país nuevo hacia ella, y sus padres lo alientan además, sus padres, sobre todo su madre. Claro, tenía dos niñas casaderas, imagínate. Pues bueno, Carmelina fue al colegio, pero debió ir unos meses, porque cuando llegó a casa diciendo, mi hijita, ahorita, la madre dijo, uy, no. Si coge el acento venezolano, ¿cómo la voy a casar yo en España? No puede ser. Claro, a los padres se les torció la idea porque Carmelina se enamoró de un venezolano. Y tuvo que luchar mucho para poder casarse con él, pero al final lo consiguió porque es una mujer que, si venís mañana al Ateneo ya la conoceréis, es una mujer fortísima y con un espíritu de lucha tremendo. Va a estar presente mañana. Entonces. Sí, porque realmente la protagonista es ella. Tuvimos una presentación en Madrid y la verdad es que yo lo disfruté mucho porque al final acabó firmando libros Carmelina. Sí. Firmaba más libros que yo, pero es que es su historia y es una historia tan bonita. Es una historia de amor, prejuicios, sueños rotos y de un difícil retorno a una España, como os digo, en crisis, que pese a ser su España y pese a ser su país, pues no siempre recibe a las personas que vienen de fuera con los brazos abiertos. Con todo lo que comentas, Begoña, da la sensación de que me estás contando una novela, una historia, pero lo curioso es que es real. O sea, si a mí me dice que te lo ha inventado, como que, oh, qué invención tiene Begoña, pero es que es real. Eso puede llamar mucho la atención, ¿no? Claro, es real, pero además simboliza millones de historias. Simboliza las historias de 214 millones de personas en todo el mundo. Todo el mundo tiene una historia detrás. Y la historia de la migración siempre tiene una historia que te lleva a la migración, con lo cual no suelen ser historias planas, suelen ser historias muy potentes. Y representa, como os digo, eso, al quinto país del mundo, que son, el título viene de allí, esos 214 millones de personas, si los juntamos, el número de población serían el quinto país del mundo, por encima de Brasil. Imaginaros, es un gran país, el movimiento, como lo ha sido la familia de Carmelina, los Acuña,
es un país que se seguirá moviendo y que seguimos viendo en las noticias cómo se mueve y cómo sigue moviéndose, le pese a quien le pese, fronteras o sin fronteras. Las vallas no van a poder pararlo. Desde luego que sí. Es curioso, el quinto país del mundo, ¿eh? El título también atrae, ¿eh? Eso espero. Eso espero. Sí, a mí me chocó mucho el dato, por eso lo elegí como título, porque no pensaba yo que fuera un volumen de población tan grande, tan sumamente grande y además creciente, porque lo estamos viendo todos los días. Es imparable que se estén moviendo gentes del sur hacia el norte, hacia las fronteras de los países, bueno, hasta ahora más ricos. Podría ser Estados Unidos, Europa, pero también en lo que se habla en este libro hay una parte, digamos, más de datos, de centrar lo que es la migración. Hoy se empieza a producir un fenómeno de migración de norte a sur, es decir, de países más ricos a países que antes estaban en desarrollo y que ahora son emergentes, por ejemplo Brasil. Hay muchísima migración hacia Brasil, pero tenemos muchísima migración hacia China, por supuesto, a los Emiratos, por supuesto, pero también hacia países africanos. Digamos que las economías están cambiando y el movimiento de los habitantes del quinto país del mundo también está cambiando. Ya la Organización Internacional de las Migraciones empieza a hablar de un cambio de modelo. Es decir, dejamos de ser tan atractivos, que bueno, nuestras economías están como están, indudablemente, pero empieza a producirse un cambio de modelo en el perfil de migrante, migrantes más jóvenes, que viajan solos, con la posibilidad de las comunicaciones. Hoy muchas veces ya no se llevan a sus familias, van a trabajar unos meses y vuelven a su lugar. Digamos que igual que el mundo está cambiando rápido con la globalización y la digitalización, los migrantes también lo están haciendo. También lo están haciendo. Creo que tiene el libro estructurado en 3 partes, ¿no? ¿No lo puede concretar, Begoña? Son 3 partes. Uno es la historia de los Acuña, este cante de ida y vuelta. La segunda es centrar con datos cómo son las migraciones hoy, cómo son, por qué se migra, de dónde a dónde se emigra, qué tipo de migrante hay. Se habla de refugiados, por supuesto, como no podía ser menos. Y hay una tercera parte que sí me parecía interesante y además viene al hilo de toda la historia de los Acuña, que es en la que hablo de prejuicios. Esos prejuicios que tenemos todos, que vienen derivados de rumores o falsos rumores. Pues nos quitan el trabajo, abusan de la sanidad pública. Los universitarios españoles están yendo todos porque no encuentran nada, y el rumor de los rumores para mí: los chinos no pagan impuestos. ¿O no lo has oído alguna vez? Bueno, se ha escuchado. ¿Por qué? ¿De dónde habrá salido eso? ¿De dónde habrá salido eso? Pues fíjate que, claro, es un rumor que se desmonta en ese libro, y cuando yo lo estaba escribiendo, y como os digo, yo he trabajado muchísimo tiempo con migrantes, hasta a mí me entró la duda otra vez. Y una vez más, ya una vez más cogí el teléfono. Yo tengo un primo que trabaja en Hacienda, es inspector de Hacienda. Y le llamé. Le dije: oye, Iñaki, de verdad, pero tú asegúrame. Le dije: Begoña, por favor. Ya la duda te asaltaba otra vez. Porque es que, por más que lo razonemos, es que es imposible. Tú te pones a hablar con alguien y le dices que sí, mira, que pagan impuestos. No. Bueno, es lo que intento, desmontar con datos, sin afirmaciones subjetivas, sino con datos, esos rumores y esos prejuicios que a la larga lo único que hacen es dificultar la integración y la convivencia de todos los que estamos por ejemplo, en una ciudad como Jerez, ¿no? Que tiene gentes de muchísimos sitios, que durante sus años de historia ha tenido gente de muchísimos sitios, y que es una ciudad de convivencia, en realidad. Bueno, la editorial, cuando ya le presentaste el libro, le dijiste: mira, esto es lo que te puedo sacar. Imagino que muy ilusionado. Allí sí me eché a temblar. Sí, ahí te echaste a temblar. Allí sí me eché a temblar. Hombre, claro, el primer paso importante, ¿no? Tú imagínate. Claro. Que te dicen: uy, no me gusta nada. Sí, no, pero no te lo iban a decir. Bueno, no lo sé. Uno no sabe nunca. No, pero muy bien. La verdad es que importante, y además algo bonito, y le agradezco mucho a la editorial, es que en la parte central del libro son fotos de Carmelina y de sus padres, cuando se van, cuando llegan a Venezuela,
quería ilustrarlo con sus imágenes. Imagínate esas imágenes antiguas. ¿Se puede mostrar? Sí, Begoña? claro, Aunque sea claro. un par de ellas para Claro, mostrarlo. claro. Vamos a buscarlo aquí, porque claro, tener fotos y además creo que son en color, ¿puede ser? Se ha hecho como sí, un juego de color, porque algunas eran las típicas fotos sepia. Sí, vamos a mostrarlo Claro. aquí a nuestro compañero. Se lo voy a mostrar porque es que son muy bonitas. Son muy bonitas y ahora la van a muestran... ver en casa, ahora la van a ver en casa y ya verá cómo... Ahí la estamos viendo. Muestran una España muy diferente. Sí. Allí vemos a Carmelina vestida de gitana, pero lo gracioso es que luego tenemos otra, que es sus dos hijas, en un carnaval en Caracas, Sí. que van vestidas de gitana, pero van disfrazadas. Claro, para ellas ha pasado una generación, 2 generaciones, y ya es un disfraz. Claro. Han perdido esa raíz cultural que han retomado ahora. Ajá. Que han retomado ahora. Ajá. La voy a buscar también, con tu permiso. Sí, hay una que está su padre y Sí, ellas aquí. dos. Y el hermano. Y un chico. Esta de aquí, ¿no? Exacto, eso es en carnaval. Esto es carnaval. Eso es en carnaval, exactamente. Claro. No es que fueran a la feria, es que era en carnaval. Y para pero ella era un para disfraz. ellas era un disfraz, Claro. exactamente. Mira, ahí lo estamos viendo. ¿eh? Para ellas era un disfraz. Es curioso, ¿eh? Porque ahí nadie diría que no van para la feria. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Y entonces ellas dos viven en Jerez. Son las 2 hijas de Carmelina, viven en Jerez. El hermano es el único que ha quedado en Venezuela de toda la familia. Ajá. Ha quedado allí, pero ellas dos hoy por hoy van a la feria, claro que van a la feria. Entonces, es gracioso porque es como se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado un ciclo en esa familia. Ajá. Y es una familia entrañable. Además, mañana una de las cosas que yo quería simbolizar también en la presentación es que Andrés, el nieto de Carmelina, este chaval que se vino y tiró de la familia, va a cerrar el evento tocando la guitarra, porque él toca la guitarra, tiene un grupo, pero es que además ahora está aprendiendo guitarra flamenca. O sea, imagínate, es el completo. Pues sí. Y yo creo que a su abuela le va a hacer muchísima ilusión, muchísima ilusión. Desde luego que sí. Bueno, pues tiene todos los ingredientes este libro para disfrutarse mañana. El Ateneo se va a quedar chico, Begoña. Bueno, a ver. Porque la historia es muy bonita, todo reflejado en un libro, todo lo que les rodea. Y bueno, pues yo creo que se va a hablar mucho de este quinto país del mundo, de Begoña Olavarrieta, así que recordamos la cita. Este martes, en el Ateneo de Jerez, en la calle San Cristóbal, A las 8 de la 8, tarde. exactamente. A las 8 de la tarde pues se va a presentar este libro de Begoña, y agradecerte que hayas compartido estos minutos con nosotros. Hombre, a vosotros siempre por abrirme las puertas. Y bueno, esperemos que pronto llegue un segundo libro, que ya te asustará menos, ¿no? Ya me asusta menos, ya está aquí, ya está rondando. Ya está rondando. Ya está rondando. Bueno, pues ya vendrá contando. Por supuesto. Enhorabuena desde ya, Begoña. Gracias. Nosotros vamos a seguir, vamos a tener la oportunidad a continuación de seguir viendo pues esa obra de teatro de Aladín que estábamos comentando anteriormente, que fue protagonista de la Feria del Libro, que ya se ha clausurado, y donde bueno, pues los alumnos y las alumnas de María Espejo eran protagonistas.
Bien, pues como decimos, estamos conociendo pequeños fragmentos de esa representación de esa obra de teatro de Aladín. Ahora nos marchamos a publicidad unos instantes y enseguida continuamos. Hasta ahora.